Hace algunas semanas hablamos del impacto inflacionario en la economía de Honduras y los efectos de la guerra de Ucrania y Rusia sobre nuestra situación de país. Hoy vamos a plantearles un nuevo tema. Hemos venido trabajando fuertemente con el equipo económico que hoy me acompaña del COEP y para hablar sobre el tema del mercado laboral, del tema del empleo y del tema de la pobreza. Son temas cruciales que deben estar en la agenda del país porque es un problema estructural que hemos venido enfrentando por años. Hemos venido planteando de diferentes formas por qué es importante, como ustedes ven los eslogans del COEP, empleo e inversiones, esos son los temas. Así que hoy vamos a aprovechar esto y a continuación la licenciada Jenny Antúnez de nuestro equipo técnico, encargada especialista en el tema laboral, de mercado laboral, nos va a comentar algunas láminas y después vamos a seguir con la conferencia hasta concluir y después preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, don Santi. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Así es, para iniciar esta conferencia vamos a iniciar hablando de la fuerza de trabajo o lo que antes conocíamos como población económicamente activa. Hoy se le denomina fuerza de trabajo, la cual, como podemos observar, para el año 2021 estuvo compuesta por más de 4 millones de hondureños, dentro de los que representa la mayor proporción las personas que están entre las edades de 30 y 59 años. Y aquí queremos destacar que, si bien es cierto, el bono demográfico hondureño está compuesto por población joven, lo cierto es que en temas laborales o en temas de fuerza laboral, es la población que está entre 30 y 59 años quienes representan la mayor proporción. Al hablar del empleo, pues destacamos que al cierre del año 2021 hubo un incremento en la tasa de ocupación de 3%. Esto equivale a más de 66.700 hondureños que lograron insertarse dentro de la fuerza de trabajo, y al analizarlo por grupo de edad, observamos que son nuevamente las personas o los adultos que están entre 30 y 59 años los que representan la mayor proporción, con el 66.5%, y del total de jóvenes, que son más de 1.3 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, solamente la mitad cuenta, al cierre del 2021, cuenta con un empleo. Al analizar el empleo por rama de actividad económica, destacamos que el empleo logró recuperarse dentro de 6 actividades principalmente, destacando el sector de comercio, que al cierre del 2021 logró recuperar más de 47.400 puestos de trabajo. En segundo lugar, destacamos construcción, que logró recuperar más de 36.000 puestos de trabajo. El empleo en hogares logró recuperar 19.393 empleos. El sector de enseñanza logró recuperar 12.964 puestos de trabajo. Y en menor proporción, arte y entretenimiento y suministro de agua lograron recuperar 6.800 y más de 3.182 puestos de trabajo respectivamente. Al analizar el empleo por tamaño de empresa y específicamente al hablar del empleo en el sector privado, vemos que al cierre del 2021 es la micro y pequeña empresa los que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo. Con la micro y pequeña empresa se representa el 70% del empleo asalariado en el sector privado. La mediana logra absorber un 5% del empleo y la gran empresa absorbe un 24.8% del total de empleos del sector privado. Y aquí queremos destacar que las micro y pequeñas empresas, además de ser las mayores generadoras de empleo, pues también se consideran grandes fuentes de innovación. Sin embargo, también es importante resaltar que sus niveles de empleabilidad aún se encuentran por debajo a los niveles que teníamos en el año 2019 o prepandemia. Y bueno, para cerrar con esta sección, comentarles un poco de las tendencias del mercado laboral que van a marcar este año 2022, pero también en el mediano plazo. Número 1 es que habrá un incremento de trabajos atípicos que dejarán de ser atípicos, como ser el teletrabajo, que como sabemos es una modalidad de trabajo que se tuvo que implementar a raíz de la pandemia y que hoy por hoy es considerada una modalidad de trabajo totalmente normal. Número 2 es que el teletrabajo y las plataformas digitales serán la mayor vía de acceso para que los jóvenes puedan acceder al mercado de trabajo.
Y número 3, pues habrá mayor participación de los puestos de trabajo en el área de tecnología. Sin embargo, esto significa que habrá una reducción de puestos de trabajo que se pueden automatizar. Y bueno, ahora comentarles un poco de las personas que están con problemas de empleo. Le doy una palabra a don Alejandro Cafati, que va a introducir el tema. Muy buenas tardes, me toca hablar sobre las personas con problemas de empleo. Lastimosamente siempre me toca dar las malas noticias a mí, ¿no? Es importante empezar hablando sobre la tasa de desempleo, de desocupación. Si bien es cierto, Honduras redujo en al menos 2.3% la tasa de desocupación en el 2021 en relación al 2020, esta reducción se debe principalmente al cambio metodológico de levantamiento de la encuesta del Instituto Nacional de Estadística. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque seguimos siendo el segundo país de la región centroamericana con la tasa de desempleo más alta, ¿no? Aquí entonces miramos que es un problema persistente en el mercado laboral, solo por debajo de Costa Rica, que tiene una tasa de desempleo de 13.7%. No obstante, Costa Rica no posee los problemas de empleo ni los niveles de informalidad que nosotros poseemos, ¿no? Continuando con los problemas de empleo, para el 2021 se cuantificaron más de 3.3 millones de hondureños con problemas de empleo. Esto es aproximadamente el 56% de las personas en edad de trabajar hoy en Honduras tienen problemas de empleo, que están conformadas por personas desocupadas, más personas subempleadas, más personas desalentadas. ¿Qué quieren decir las personas desalentadas? Quieren decir que son personas que buscaron un empleo, pero como no lo encontraron, decidieron no seguir buscando y hoy se encuentran rezagadas en sus hogares, ¿no? En total, hoy tenemos 11% más problemas de empleo que en 2019, cuando estábamos en prepandemia, ¿no? Continuando con la tasa de desempleo por edades, nosotros volvemos a repetir, la tasa de desempleo únicamente es la punta de un iceberg llamado problemas de empleo, ¿no? Cuando lo miramos por rango de edades, los jóvenes entre 15 y 29 años son los que presentan la tasa de desempleo más alta, incluso más alta que el promedio regional. La tasa de desempleo entre jóvenes de 15 y 29 años es 1.5 veces más alta que la tasa de desempleo general del país. De aquí entonces nosotros visualizamos que siguen siendo los jóvenes los que son más afectados por los temas laborales y la inserción laboral en el país, seguida evidentemente de los adultos mayores entre 30 y 59 años y las personas mayores de 65 años que por sus condiciones físicas son los que se ven más afectados a conseguir empleo, ¿no? Evidentemente la tasa de desalentados, continuamos. En Honduras el 7% de las personas en edad de trabajar actualmente se encuentran desalentados. Y si bien es cierto, hoy tuvimos en el 2021 una reducción, en comparación al 2020 aún estamos casi 4 veces por encima de los niveles de desalentados que teníamos en el 2019. Es importante, por lo tanto, empezar a atender esta problemática, porque de no hacerlo se vuelve entonces un nido, se mueren susceptibles al crimen organizado, las maras y pandillas y sobre todo porque no tienen ningún tipo de arraigo en el país para evitar la migración, ¿no? Esta es una fuente entonces de migración importante para el país y hay que atenderle y darle una solución pronta. Continuando con los problemas de empleo, nos encontramos con la informalidad. Para el 2021, únicamente el 23% de las personas ocupadas cuentan con seguridad social en el país. En otras palabras, estamos diciendo que al menos 7 de cada 10 personas empleadas hoy se encuentran en la informalidad. Si bien es cierto, la informalidad se ha venido reduciendo paulatina y constantemente desde el 2018 hasta la actualidad, lo cierto es que aún sigue siendo un problema persistente en el país. Y de no atenderlo tiene repercusiones importantes tanto sociales como económicas. Por un lado, en la parte social, son más susceptibles a empleos precarios, son más susceptibles a reducciones de ingresos por parte de las personas que laboran en ellas y en los hogares, y en la parte económica disminuyen los ingresos tributarios del Estado porque son personas que no contribuyen al fisco y por lo tanto limitan entonces el gasto social y el gasto productivo del gobierno, ¿no? Finalmente, estamos hablando de los temas de pobreza. Todos estos problemas sociales que nosotros estamos hablando tienen una consecuencia directa sobre los niveles de pobreza en el país. Para el 2021 tenemos el 77.7% de la población en condición net de pobreza. Estamos hablando que más de 7.3 millones de hondureños hoy se encuentran en condición de pobreza o pobreza extrema. Y un dato importante a resaltar es que desde el 2020, con la llegada de la pandemia de la COVID-19,
hasta la actualidad son más de 1.8 millones de hondureños nuevos que han ingresado en condición de pobreza y pobreza extrema. Hoy la situación de la pobreza es más alta y más importante que nunca y atenderla es fundamental. Por lo tanto, nosotros somos conscientes desde el COEP que la única forma de reducir los niveles de pobreza en Honduras es generando empleo. La asistencia social es un elemento complementario, pero la única forma de reducirlo eficientemente es la generación de empleo, la atracción de inversiones y mejorando el clima de negocios, ¿no? Por aquí me quedo y lo dejo con el licenciado Santiago, quien tiene las recomendaciones y conclusiones de la presentación. Gracias. Como siempre lo hemos dicho, no queremos quedarnos solamente en el diagnóstico. Vamos a hacer algunas recomendaciones. Una, pues nosotros ya desde hace años hemos venido trabajando en el marco del Consejo Económico y Social, una instancia de diálogo tripartito, en el que trabajamos en lo que podíamos haber llamado una política nacional de empleo en Honduras o el marco de acción conjunta. Eso lo trabajamos con apoyo de la Unión Europea. Si por alguna razón al nuevo gobierno esto no le suena, podemos volverlo a tomar y el CES podría ser la instancia debida para hacer una revisión, actualizarla y ponerla en vigencia, porque está visto que la problemática de tener 3.3 millones de personas con problemas de empleo o tener más de 7 hondureños en condición de pobreza tiene que tener una respuesta social, y esa respuesta social la tenemos que dar todos. Por un lado el gobierno de la República a través de las políticas públicas y por el otro lado el sector privado y el sector trabajador, que somos los que participamos de ese mercado y tenemos que ser responsables a la hora de proponer cosas. Dos, teníamos antes y ahora lo tenemos, podíamos reactivar la mesa de empleo. Es un tema importante porque es una manera de mantenernos en el diálogo del tema y estar definiendo una serie de iniciativas o acciones que nos permitan recuperar los niveles de empleo y ojalá promover la mejora en la calidad del empleo hacia un empleo decente, como lo denomina la OIT. Como ya pudimos ver en las cifras, la MIPYME sigue siendo trascendental y relevante para el empleo. Casi el 70% del empleo se genera en la MIPYME. Por lo tanto, necesitamos desarrollar incentivos, por un lado para la formalización, otros incentivos para que puedan operar de manera fácil, no compleja. Por eso hablamos siempre de simplificación administrativa. Necesitamos acceso al crédito y necesitamos líneas de crédito, fondos de garantía que le permitan a la MIPYME levantar, poder introducir nuevas formas de producción, innovación, acceder a nuevas tecnologías de información para poder potenciar su negocio y salir adelante. Más empleo, pero también mejor empleo. La seguridad social es crucial. Recientemente, pues, la Corte Suprema derogó la Ley Marco de Protección Social. Nos parece lamentable, pero esa es una posición que va a definir el COEP pronto. Se está discutiendo y analizando esto, pero la seguridad social es fundamental, la formación y educación de las personas para poder insertarse con éxito al mercado laboral de manera productiva es y será mejor siempre. La reactivación económica, pues hay que generar empleo y como bien lo decía Alejandro hace un momento, mejorar el clima de negocio, generar confianza, fomentar la inversión y generar empleo. Esa es la fórmula. Si queremos reducir pobreza, tenemos que generar empleo. Por eso creemos que hay algunos sectores de actividad económica que requieren ser apoyados y fortalecidos. La reforma educativa y la formación profesional va a ser fundamental. No podemos alcanzar las nuevas normalidades, las nuevas modalidades de trabajo, teletrabajo y otras formas de trabajo que requieren capacitación. Pero queremos capacitación de la buena. Por eso hemos venido planteando a través de los años la necesidad de reformular lo que hoy es el INFOP para que pueda responder a las demandas del sector productivo con una oferta formativa pertinente que se adecúe a las necesidades del trabajo, que no eduquemos para crear más desempleados, que eduquemos para que se puedan insertar al mercado laboral o para que puedan emprender nuestros trabajadores. Ya vieron los problemas con los jóvenes. Tenemos que crear oportunidades para estos jóvenes y solo así podemos lograrlo. Y por eso necesitamos articular todo el sistema educativo
El retorno a clases seguro es importantísimo para que nuestros niños puedan aprender a leer y a escribir y que puedan avanzar en la educación y luego en la educación formal a través de la educación primaria, secundaria y universitaria y la educación no formal, que es la formación profesional clave para mejorar las competencias de nuestra gente y que puedan insertarse al mercado laboral con éxito. Reformas económicas que promuevan una reactivación. Es fundamental tener una política económica contracíclica, una política económica que nos permita levantar los sectores. No podemos seguir con políticas que promuevan más bien la informalidad o políticas que nos desalienten el empleo y que haga perder oportunidades para nuestros jóvenes. Porque si no pasa lo que nos decía Alejandro, caldo de cultivo para más maras, caldo de cultivo para la migración, y creo que nadie quiere esto. Reducir los costos de la formalización de las empresas es fundamental, tenemos que crecer. Andar el camino de la formalización es una de las salidas. Las empresas más sostenibles, hemos podido comprobarlo en las encuestas que hacemos para la estrategia de empresas sostenibles, es que las empresas más que duran más de 5 años son aquellas formales. Y por eso tenemos que andar el camino de la formalización y para eso hay que crear incentivos. Las alianzas público-privadas, probablemente es importante, es un tema muy estigmatizado en Honduras, no lo hemos visto bien por las prácticas deshonestas o irresponsables que se dieron en el pasado. Eso no quiere decir que sean una mala práctica, en el mundo se ha probado que sí funcionan, pero tendríamos que repensar el esquema de alianzas público-privadas porque en aquellos sectores o actividades donde el gobierno no puede poner el capital, sí sería interesante o importante promover que vengan inversionistas y que puedan participar de esos proyectos que son importantes para el país. Señores, el sector agroalimentario es crucial. Tenemos que trabajar en ello por 3 razones. Una, porque genera comida. Segundo, porque genera empleo. Tenemos que trabajar en generar exportaciones. Bien. Tenemos que trabajar en el sector construcción e infraestructura. Según el BID, este es el mayor disparador más rápido del empleo. Si contratamos 100, 120 compañías constructoras trabajando en el mantenimiento de carreteras en todo el país, lo vamos a hacer porque generamos empleo en todo el país. Si generamos empleo en turismo, reactivando, promoviendo el verano 2022, por ejemplo, rápidamente para generar empleo. ¿Por qué decimos eso? Porque ya lo hicimos, en su momento se lo presentamos al gobierno de la República con iniciativas concretas y puntuales. Todavía no las hemos podido ver, ojalá que pronto, porque el tiempo nos come el mandado y tenemos que trabajar. El sector agro hay que reactivarlo desde ahorita que empezó a llover para que en la primera cosecha al menos garanticemos el 60% de la comida que requerimos los hondureños para poder subsistir. Señores, esas son las recomendaciones. Quedamos abiertos a las preguntas y respuestas si las hubiera. Gracias por su atención. Muchas gracias. Vamos a iniciar con la pregunta de Flavio Pavón del noticiero Hoy Mismo. Esta alta tasa de desempleo en el impacto de la migración, ¿cómo se ha analizado? Bueno, es importante recalcar nuevamente, la tasa de desempleo solo es la punta del iceberg de los problemas de empleo en nuestro país. Hay que ver la tasa de informalidad, la tasa de subocupación, más la tasa de desalentados. Realmente en Honduras hasta antes de la pandemia teníamos una tasa de desempleo por debajo de la región, pero teníamos una alta tasa de informalidad. 77% de las personas empleadas están en la informalidad y más del 56% de las personas en edad de trabajar se encuentran con problemas de empleo o desalentadas. Esos son los mecanismos que fomentan la migración, a los jóvenes incluirse en temas de maras y pandillas o ser más susceptibles al crimen organizado. Es ahí entonces donde las políticas públicas del gobierno deben centrarse, porque son además nuestro motor productivo de país. Muy bien, vamos con Mario Morazán de HRN. Don Santiago, ¿qué se avisora con los niveles de desempleo luego de esta derogación de la ley de empleo por hora? Muchas gracias. El Congreso de la República tomó la decisión de derogar la ley de empleo por hora, ustedes lo saben.
Esa es una facultad que tiene el Congreso, nosotros no vamos a cuestionar la facultad que tiene el Congreso. Esa misma ley emitida por el Congreso otorga 60 días a las empresas para que tomen la decisión de qué van a hacer con su gente. O sea, en estos próximos 60 días van a mantener bajo el esquema de la ley de empleo por hora a sus trabajadores, y en 60 días habrán de tomar decisiones allá al 29 o 30 de junio en la que van a determinar qué hacen, si se pueden sostener o no los empleos, y eso lo van a hacer conforme a lo que establece el Código de Trabajo, de cuáles son las condiciones por las cuales puedo contratar o las que no puedo contratar o por las que puedo dejar de emplear a alguien. Esas son las condiciones que están dadas. Nosotros ya no podemos decidir si se deja o no se deja la ley de empleo por hora. Lo que sí hemos hecho como COEP es haber presentado oportunamente al Congreso de la República una ley de empleo parcial que vendría a sustituir la ley de empleo por hora, y que pedimos al Congreso al Honorable Congreso de la República que tome en consideración esas propuestas, porque hay que crear oportunidades. No solo se trata de derogar, hay que generar nuevas oportunidades para tratar de amainar o aliviar el golpe que puede significar para el empleo en el país. Yolanda Maradiaga, de Radio Cadena Voces. Esa mesa de empleo que ustedes están proponiendo, ¿quiénes la integrarían? Y una segunda pregunta, don Santiago, permítame un poco de tema, con esta ley de energía que se está proponiendo en estos momentos, ¿cuál es la postura del sector empresarial cuando también en uno de sus artículos contempla la cancelación de un Gracias, Yolanda. Con respecto a su primera pregunta, la mesa sectorial de empleo decente es integrada de forma tripartita, es decir, hay representantes del sector empresarial, del COEP, representantes de los trabajadores y representantes del gobierno. Y al ser una mesa técnica, lo que se hace es discutir precisamente este tipo de temas y hacer propuestas para poder llevarlas al Congreso. Sobre ese tema de la ley de energía, recién anoche tuvimos acceso a un documento que circula en las redes, como que ese es el proyecto que el gobierno de la República va a presentar o presentó ya al Congreso. Vamos a discutir ampliamente ese tema a nivel interno, tanto desde la perspectiva técnica como desde la perspectiva legal, y consecuentemente por la vía económica, para que la Junta Directiva del COEP tome una decisión sobre el particular y haga manifiesta su posición al respecto. Ricardo Castillo, de Radio América.